Buenos días, es un gusto saludarlos. Mi nombre es María Jesús, soy encargada de comunicaciones de INIA La Platina, el Centro Regional de Investigación en la región metropolitana, que abarca además la macrozona centro de Chile. Y hoy día, junto a Gustavo Chacón, que es el soporte técnico que nos está acompañando en esta plataforma, y por supuesto junto a Fabiola Sepúlveda, quien es la coordinadora nacional de este programa, damos inicio a esta nueva jornada de este ciclo de charlas para cuidar el suelo. Y bajo el eslogan Yo nutro mi suelo, y en el marco de esta Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de CONAF, y en el proyecto Más Bosques, un grupo de profesionales de instituciones públicas dan inicio a este ciclo de charlas online de cómo mejorar mi suelo, que lo estamos desarrollando desde el miércoles pasado hasta este 31 de julio, así que son casi 2 meses en los que vamos a estar compartiendo distinto tipo de contenido. Cabe destacar que esta iniciativa es de carácter gratuito y, por supuesto, abierta a todo el público, previa inscripción en el link que ustedes mismos ya se inscribieron y que seguramente compartieron ya con sus cercanos. Este ciclo de charla es importante destacar eh, que es parte de un programa de transferencia de prácticas alternativas al uso del fuego en el sector silvoagropecuario que ejecuta INIA La Platina en varias regiones del país, con apoyo de CONAF y FAO. Hasta ahora ya tenemos una gran cantidad de personas que están conectadas, a quienes por supuesto les agradecemos y les recordamos que a través del chat podemos ir interactuando. Nos pueden contar de dónde están conectados. La jornada pasada tuvimos gente de distintos países y, por supuesto, de varias regiones del país. Eh, Les quiero dar algunas indicaciones técnicas antes de que podamos comenzar con nuestra segunda jornada de charlas. Vamos a tener hoy día dos expositores. Ambos son profesionales, investigadores de INIA Chile. Uno es de Iñaki Lamapu, el otro es de Iñaki Arillanca, y después de cada presentación, ustedes pueden ir realizando las preguntas a través del chat que está desplegado en la parte inferior de esta plataforma Zoom. Les recuerdo además que nos pueden seguir a través de redes sociales como @IñaLaPlatina u @IñaChile, además de, por supuesto, las redes sociales de los Iñas de sus respectivas regiones donde estén conectados. Ahora sí, quiero presentar a nuestra primera expositora. Es un agrado poder presentar a Sigrid Vargas, a quien ya veo conectada por ahí. Hola Sigrid, ¿cómo estás? Bienvenida a a esta Hola nueva María José. jornada. Hola, ¿qué tal? Les voy a contar a nuestros asistentes mientras ya te vemos, radiante como siempre. Le vamos a contar mientras tanto a nuestros asistentes un poco más de ti mientras tú puedes proyectar tu presentación. Sigrid Vargas es ingeniera agrónomo de la Universidad de Concepción. Tiene una amplia experiencia con más de 30 años en la producción sostenible de hortalizas y berries. En los últimos 16 años ha sido investigadora extensionista en INIA Quilamapu e INIA Remegue, ambos centros regionales de investigación de INIA Chile. Actualmente, Sigrid se desempeña en el área de agricultura orgánica y agroecología de INIA en la ciudad de Chillán, principalmente dedicada a la extensión y transferencia tecnológica a pequeños y medianos productores. Y hoy día, además de acompañarnos porque es una profesional con vasta experiencia, les quiero comentar que Sigrid es parte de este equipo que está liderando este programa de transferencia y es la coordinadora regional de este proyecto en particular en la región de Ñuble. Así que ya presentada a Sigrid y darle por supuesto una cordial bienvenida, la dejamos con todos nuestros asistentes. Adelante, Sigrid. Gracias María Jesús. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, en los minutos que tenemos, eh, tiene relación con el compost y particularmente con su elaboración y su utilización. Así que, van a esperar unos segundos que no puedo correr la... Ahí sí. Bueno, a modo de introducción, primero quiero comentar por qué estamos hablando de compost y compostaje, porque en el contexto de este proyecto, el compostaje es una práctica alternativa al uso del fuego en la agricultura.
Así que es muy importante para nosotros poder difundirla eh, y dar respuesta, ¿cierto?, a algunas interrogantes que puedan tener los agricultores o asesores o equipos técnicos que quieran llevar a cabo esta práctica. Y por supuesto, con eso nutrimos también este hashtag, ¿cierto?, que caracteriza que es parte de este programa, que es el Yo Nutro Mi Suelo, donde vamos a valorizar, ¿cierto?, los residuos eh, y no quemarlo, ¿cierto? Vamos a valorizar los residuos en general y particularmente de la manera que les voy a contar hoy día, que es a través del compost. El compost es uno de los tantos bioinsumos que podemos realizar, ¿cierto? Para un manejo sostenible de los sistemas agropecuarios, pero en esta oportunidad vamos a hablar particularmente del compost. Eh, por otro lado, quiero decir que el compost también nos permite, ¿cierto?, el reciclaje de desechos animales y vegetales obteniendo bioinsumos que dan independencia de los recursos externos. Y el reciclaje es uno de los principios que sustenta la agroecología. Hoy día está muy sobre la mesa la agroecología porque es parte del manejo sostenible de los sistemas silvopecuarios y un camino que ya ha sido demostrado que es exitoso. Especialmente se ha desarrollado en la pequeña y mediana agricultura, pero también se puede aplicar a las grandes explotaciones. Entonces, cuando hablamos de reciclaje, hablamos como lo que vemos acá en la pantalla, pueden ser diferentes tipos de materiales, vegetales y animales, eh, hojas, materiales verdes, residuos industriales, pajas de cereales, de porotos, guanos, residuos domiciliarios, etcétera. Hay otra serie de materiales, pero nos vamos a enfocar hoy día en este tipo de materiales que son en general los residuos que uno espera tener, ¿cierto?, en las áreas rurales y periurbanas. Y aquí en esta foto podemos ver hacia la derecha que todos estos componentes pueden traducirse esta es una foto del faro agroecológico de una pila de compost que está hace una semana activa y este es un proceso ya no tan domiciliario, sino más bien semi-industrial para producir compost. Ahora, con respecto a la normativa, porque tengo que decir que el compost en Chile, o para la elaboración de compost en Chile, existe una ley y una normativa asociada. Eh, Quiero aclarar, sí, que hay diferentes normativas involucradas en el proceso de compostaje y esto está de acuerdo a diferentes aspectos, por ejemplo, a los materiales de origen. Si estos son silvopecuarios, si estos son lodos, si estos son residuos de la industria pesquera, etcétera. Y en este proceso van a estar vinculados diferentes normativas e instituciones, incluso ministerios, como puede ser el de Agricultura, el de Medio Ambiente y el de Salud. También tiene que ver con el lugar del proceso, si este proceso se desarrolla en un ambiente rural o si es urbano. Van a ser diferentes las normativas que lo afectan, digamos. Y cuando me refiero a urbano, por ejemplo, puede ser una industria o, por ejemplo, puede ser un compost realizado por una junta de vecinos en un sitio municipal. Eso es un proceso urbano. O rural, que puede ser en una empresa agrícola o realizado por un pequeño agricultor en su predio. También tiene que ver con el tamaño de la cancha de compostaje. Cancha de compostaje es el lugar donde se desarrollan estos procesos, que puede ser a nivel casero, ¿cierto? Puede ser una pila de 2x2, de 1x1, una pequeña pila que puede desarrollar una dueña de casa o un pequeño agricultor, o de dimensiones industriales, que puede ser de hectáreas, ¿cierto? De varias hectáreas puede ser una cancha de compostaje, y esto por supuesto que se va a ver sujeto también a normativas específicas. Es distinto si una dueña de casa hace un pequeño compost y lo aplica en su jardín, que no necesita cumplir con ninguna normativa más que de sentido común, voy a decir, o en la medida que escala el tamaño y se transforma en industrial, va a tener que responder a estudios de impacto ambiental y un sinnúmero de otras iniciativas, perdón, normativas. Y el lugar de utilización o aplicación del compost
también está afecto a ciertas normativas, porque si es para la producción de alimentos, tiene que cumplir también con normativas del Servicio de Salud, o, por ejemplo, si es solamente para uso en plantaciones forestales, que ahí, por supuesto, que son otro tipo de normativa y también se pueden utilizar, por ejemplo, compost en base a lodos. Y si se comercializa o no a terceros, si se vende a granel o envasado, ¿cierto? Hay normativas de etiquetado, por ejemplo. Y si, por ejemplo, un agricultor hace un compost para su uso, no requiere cumplir con normativas más allá de las que tienen que ver con la certificación de su producto o el producto que está produciendo y que puede tener un destino de exportación, por ejemplo. Estoy hablando de BPA, de Global Gap o de normativas de producción orgánica, por ejemplo. Y en el caso del envasado, como ya bien dije, el tema del etiquetado. Entonces, como le digo, esto puede ser un proceso muy simple que no requiere cumplir con normativas si es de uso muy casero, a una serie de normativas en el caso de que esto escale a un proceso industrial. Yo me voy a enfocar específicamente en la norma chilena 2880, que tiene que ver básicamente con, y me voy a enfocar particularmente en lo que es el compostaje de los residuos agropecuarios, voy a decir. Y en esta normativa se define el compost como el producto resultante de la descomposición aeróbica de una mezcla de materias primas orgánicas bajo condiciones específicas de humedad y temperatura. Este producto está constituido, el producto final, principalmente por materia orgánica estabilizada, donde no se reconoce su origen, es libre de patógenos y semillas de plantas y puede ser aplicado al suelo mejorando sus características físicas, químicas y biológicas. Por otro lado, tenemos la calidad. Esta norma, no estoy describiendo toda la normativa, sino que algunos aspectos que me parecen relevantes. Con respecto a la calidad, tenemos requisitos sanitarios, requisitos físicos y químicos, test de madurez, ¿cierto? Que nos indica cuándo puede ser usado el compost para la producción o para el desarrollo de un cultivo sin causar daño. Debe considerar el proceso, llevar registro y, por supuesto, si se va a comercializar el rotulado del producto. Con respecto a los requisitos sanitarios, tiene obligatoriamente que considerar un análisis de coliformes fecales, salmonela y huevos del mento. Con respecto a otros requisitos, tenemos que, por ejemplo, el contenido de nitrógeno tiene que ser mayor o igual a 0,5%, el porcentaje de humedad entre 30 y 45%, ¿cierto? Porque si no, al transportarlo estamos transportando agua, entonces tiene que tener un máximo de humedad para mantener la vida que conlleva el compost, pero que no signifique problemas de transporte, por ejemplo. El pH, si bien la normativa dice que tiene que ser entre 5 y 8,5, la verdad es que en la práctica lo normal es que más del 90 y tantos por ciento de los compost están entre 6 y 8, ¿cierto? Ese es el rango habitual. Con respecto a la materia orgánica, esta debe ser mayor a 20% y el tamaño de partículas menor o igual a 16 milímetros. Y por supuesto este olor característico que no debe ser fuerte, debe ser un olor característico, se refiere a un olor como a tierra de bosque, ¿cierto? Que nos habla de que el proceso ha sido llevado de buena manera y el producto es inocuo. Y por supuesto, otro aspecto importante es que en el análisis no puede haber más de 2 propágulos viables de maleza por kilo de compost. Con respecto a algunos requisitos químicos importantes, por ejemplo, está la conductividad eléctrica. Hay dos tipos de compost, el clase A y el clase B. El clase A es el que se utiliza en la agricultura orgánica, por ejemplo. El clase A tiene que tener menos de 3 decisiemens por metro y el clase B menos de 8 y la relación carbono-nitrógeno en el A debe ser menor de 25 y en el clase B menor de 30. Ahora, otro aspecto importante que se analiza y al que se refiere la norma es con respecto a los metales pesados.
Y ustedes pueden ver aquí que hay algunos requerimientos para lo que es un compost, un compost que se puede usar en la agricultura convencional, ¿cierto? El de la izquierda, y concentraciones máximas permitidas para lo que es la agricultura orgánica, que son en general la mitad, ¿cierto?, de lo que se autoriza para una explotación convencional. También hay otros requisitos que no los puse aquí, que tienen que ver con algunos compost que se realizan con lodos y que pueden ser aplicados en otro tipo de terrenos que no tienen no son para la producción de alimentos. Y en ese caso también la normativa explica algunos niveles que pueden ser un poquito mayores. Con respecto al registro de trazabilidad, cada pila que uno hace tiene que ser identificada, la materia prima que se utiliza, las cantidades, el origen, la fecha de inicio y término de la formación de la pila, la masa del producto, el volumen, el registro de la temperatura por pila debe ser diario, ¿cierto? Y en diferentes partes de la pila de manera de sacar un total, ¿cierto? Porque la temperatura en una pila de compost no es igual a la periferia que en el centro de la pila. Y por supuesto la fecha de término del proceso de compostaje. Y con respecto a los requisitos de etiquetado, ¿cierto? O rotulado, perdón, bueno, cuando hacemos el análisis, cuando vamos a hacer la fiscalización, esto creo que olvidé decirlo, esta normativa es fiscalizada por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, y para que nosotros podamos utilizar la palabra compost y vender el material que nosotros tengamos, ¿cierto? Producto de este proceso como compost, tiene que cumplir con esta normativa y ser fiscalizado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Entonces, esto tiene que llevar el nombre del productor, la resolución que autoriza el funcionamiento de la planta, por ejemplo, no para el caso de un pequeño agricultor, como les comenté antes, y esta serie de características, ¿cierto?, que identifican cada pila. Cuando uno hace un análisis, cuando uno entrega esa información, habla de cada pila, se hace por cada pila de material que uno realice. Si uno hace un análisis para una pila, por mucho que uno repita la cantidad de materiales en otra pila, ¿cierto? No se puede usar el mismo rotulado y ni el mismo análisis. Eso es importante. Con respecto a las normas técnicas, ¿cierto? Bueno, en la norma chilena, ¿cierto? De producción orgánica, por ejemplo, este proceso debe lograr una temperatura mínima de 55 grados Celsius por 3 días consecutivos o de 45 por 12 días, que asegure la muerte de los microorganismos patógenos y posibles contaminantes microbiológicos de los alimentos. Y con respecto a la normativa de Estados Unidos, ¿cierto? La relación carbono-nitrógeno inicial, por ejemplo, debiera ser de 25,1 a 40,1 y mantener una temperatura entre 55 y 77 grados Celsius por 3 días usando el sistema de pilas estáticas y en el caso que sea con volteo, como es la que habitualmente se usa en la parte agropecuaria acá en Chile, temperaturas de entre 55 y 77 grados por 15 días usando, como les digo, las pilas de volteo con un mínimo de 5 volteos. Ahora, ¿qué materiales no son recomendados usar para este proceso en el ámbito agropecuario? Materiales de difícil composición, trozos grandes de madera, conchas, corontas de maíz entera, cartones, o por ejemplo, materiales de poda, pero de tamaño grueso. La verdad es que si vamos a usar, por ejemplo, material de poda, bien digo, hay que chipearlo, ¿cierto? Todo este material puede ser usado, pero necesitamos chipearlo, reducir su tamaño para que podamos incluirlo en este proceso de compostaje. Tampoco es adecuado usar grasas o aceites en gran cantidad, ¿cierto? Por ejemplo, residuos de cocinas industriales y esa cosa.
y residuos tóxicos tampoco. Y aquí solamente explicar o detallar algunos en particulares que tienen normativas aparte, por ejemplo, todo lo que son residuos hospitalarios, ¿cierto? No tienen, son muy riesgosos y tienen que cumplir con su reducción tiene que cumplir con otras normativas. Eh, con respecto a los guanos que pueden ser usados en el compost, pueden usarse todo tipo de guano de animales de granja, las ovejas, o sea, los ovinos, los vacunos, las aves, los conejos, los cerdos, el guano de caballo, por ejemplo, y algunos otros animales que se usan en el norte, por ejemplo, las llamas, las alpacas, todas esas, las cabras, todos esos guanos pueden ser perfectamente usados en el compost. Sí hay que tener cuidado, que no es recomendable y no está autorizado el uso de guanos de perro ni de gato. Y eso tiene que ver con los parásitos que comparten estas mascotas con los seres humanos, ¿cierto? Y que podrían no ser eliminados en el proceso de compostaje. Ahora, el rol de las materias primas, ¿cierto? Nosotros usamos, cuando activamos pilas, es lo recomendable en realidad, no se usa siempre, pero sembrar, digamos, la pila antes de su activación con algo de suelo fértil o compost. Y con esto estamos enriqueciendo, ¿cierto?, los microorganismos y de esa manera activamos de manera más fácil esta pila. Guanos o estiércoles, estos sustratos son rápidamente disponibles para los microorganismos y aceleran el proceso de descomposición de las materias primas. El agua, por ejemplo, que es importante cuando uno fabrica compost, ¿cierto? Y activa las pilas, es solvente y permite también el desarrollo de los microorganismos. Si no tenemos humedad suficiente, no va a haber desarrollo de microorganismos y tampoco descomposición de los materiales. Los restos vegetales en general, y aquí hay muchos distintos, digamos, rastrojos de cultivo, ¿cierto? Son sustratos y además entregan los nutrientes. Y la paja, el afrechillo, el capotillo de arroz en general, que poseen gran cantidad de carbono, lignina, entregan energía y nutrientes a los microorganismos, ¿cierto? Para acelerar la descomposición y además generan esta alza grande de temperatura que tenemos normalmente cuando el proceso de compostaje se desarrolla de buena manera. Y el foco en el proceso es que para dar sostenibilidad al proceso de elaboración del compost se recurre siempre a lo que localmente está más disponible como material, lo que permite disminuir los costos como también favorecer el reciclaje y la economía circular. Me explico, ¿cierto? La gente que está en la región del Maule, por ejemplo, y que tiene eh, eh, oferta, digamos, de capotillo de arroz altamente disponible, ¿cierto? Bueno, pueden usarlo. No así la gente de Punta Arena que quizás tiene algún otro residuo que allá esté más disponible. Entonces, es un ejemplo para explicarles de que uno, para hacer el compost, tiene que recurrir idealmente a materiales que están lo más fácilmente disponibles en el área, digamos. Ahora, con respecto al proceso de compostaje. Eh, bueno, aquí a la izquierda muestro el termómetro, ¿cierto? Es un data logger con un vástago que normalmente debe tener 1,20 m, tiene normalmente, está disponible en el mercado y es fundamental este tipo de termómetro porque como ustedes ven, uno construye pilas que en general, ¿cierto? Tienen aproximadamente 2 metros en la base y 1,5 m de alto. Y en esta pila es donde nosotros vamos depositando los residuos orgánicos con una determinada humedad y por supuesto que enriquecida con los microorganismos. Esta pila, cuando entra en funcionamiento, ¿cierto? Cuando la activamos, ahí voy a explicar después qué es lo que significa activarla, eh, y además como esto es un proceso aeróbico, lo quiero repetir, es un proceso aeróbico, o sea, requiere de oxígeno para que se produzcan los microorganismos o se multipliquen los organismos termófilos, ¿cierto? Y se descomponga este material de la manera que nosotros queremos que se descomponga para producir compost. Si no hubiera oxígeno, esto se fermentaría y sería otro el resultado del proceso. Entonces, esto es un proceso donde
se requiere humedad y oxígeno, además de los materiales, y va a liberar CO2 y calor, ¿cierto? Y además vapor de agua. Y el resultado final va a ser esta materia orgánica estabilizada que denominamos compost. Entonces, este proceso de compost, de compostaje, perdón, tiene varias fases, ¿cierto? Y ciclos de temperatura. Entonces, la primera parte, que es mesófila, ¿cierto? Hay una descomposición de azúcares simples y un aumento de energía. Esto es lo que hace que se empiece a calentar la pila, ¿cierto? La parte B, como vemos aquí en rojo, es la parte termófila, cuando llega el pic de temperatura de los materiales mezclados, y se realiza la descomposición de polímeros y reducción de fuentes nutritivas. Después de eso viene una etapa de enfriamiento, que es la que vemos acá en la curva abajo, y ahí se produce la actividad, perdón, ahí la actividad microbiana decrece y, bueno, obviamente por eso se reduce la temperatura. Cuando esto sucede es cuando normalmente nosotros volvemos a voltear, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros volteamos, cuando la temperatura comienza a bajar y cuando las temperaturas a veces superan los 70 grados Celsius, también es recomendable voltear para bajar un poco la temperatura y aprovechar de humedecer la pila. ¿Y por qué volteamos? Porque el volteo permite incorporar oxígeno, ¿cierto?, a la pila y estimular la actividad de los microorganismos descomponedores aeróbicos, que eso es lo que queremos. Entonces, al voltear, aquí donde dicta la flecha, cuando indica la flecha, perdón, chuta. La pila vuelve a subir la temperatura porque les hemos inyectado oxígeno, los microorganismos reaccionan, vuelven a iniciar su trabajo y la pila vuelve a aumentar. También esto permite disminuir la humedad en pilas con excesiva humedad. Eso sucede mucho en invierno, ¿cierto? Que si bien si hay lluvia excesiva, debiéramos tapar la pila con algún plástico, si es que no lo estamos haciendo bajo techo, ¿cierto? No completamente, sí, hasta las costillas, voy a decir, de manera que se mantenga un flujo pasivo de oxígeno. Eh, pero la verdad es que con una lluvia suave uno no tapa la pila y a veces la percepción nos puede engañar y la pila se humedece demasiado y para eso también es recomendable voltearla. Y también el volteo acelera el proceso de descomposición. Aquí tenemos un registro, gentileza de mi colega Juan Hirsel, ¿cierto? Donde podemos ver un registro. Esto es fundamental si queremos fiscalizar, ser fiscalizados y cumplir con la normativa. Aquí tenemos un registro de los primeros 21 días de una pila. Y lo interesante, fíjense las temperaturas ya al quinto, no, al tercer día, cuarto día ya está caliente la pila. Si una pila no llega a lo menos 50 grados, 55 grados, incluso puede llegar a 70, como vemos acá, los primeros 4 o 5 días quiere decir que hay algo hay que mejorar, ¿cierto? Que hemos cometido quizás algún error en las mezclas de los productos en el picado, quizás hemos compactado excesivamente el material o puede faltar humedad o la relación carbono-nitrógeno, que es fundamental en este proceso, no es la adecuada, ¿cierto? Entonces, eso lo voy a explicar un poquito después. Entonces, lo interesante que quiero mostrar con respecto a los volteos es que, por ejemplo, aquí, esta pila que vemos a la izquierda, donde yo tengo mostrando en la flecha, este registro de temperatura, ¿cierto? Que aquí ustedes ven que se tomó en 4 puntos de la pila, está alrededor de los 50 grados porque esta temperatura, este registro se hizo después del volteo o el mezclado de los materiales, ¿cierto? Fíjense, un par de días después se tomó la temperatura, pero primero se registró y después se mezcló, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiero mostrar y que trataba de explicar en el gráfico anterior, de que el volteo sirve para airear la pila,
que claro, en este caso bajó la temperatura, pero que después va a seguir aquí, como les digo, la temperatura estaba demasiado alta, entonces aquí se usó el mezclado para bajar un poco la temperatura. Eh, pero esto es lo importante, que el registro tiene que ser, bueno, idealmente diario, en lo posible, y no solamente en un sector de la pila, sino que en varios sectores de la pila. Y lo otro que quiero mostrar es que a veces uno podría estar un poco errado, ¿cierto? Fíjense que en esta pila se usó menos guano que en la pila de la derecha. El guano normalmente está asociado a que es mientras más guano, más exitosa el proceso del compostaje. Y aquí ustedes ven que no es así. Aquí en la derecha hay mucho más guano, las temperaturas, fíjense que no llegan más de 53 grados después de 2 semanas, en cambio en la que tiene menos guano, eh, tenemos ya que al cuarto día tenemos temperatura sobre los 65 o sobre los 60 grados. Entonces, puede que aquí sea excesivo el guano y finalmente el guano activa, pero lo que produce la energía para aumentar la temperatura son los materiales ricos en carbono. Y no es el caso del guano, es el caso justamente de los materiales como por ejemplo la paja. Otra cosa importante en el proceso del compostaje, bueno, este es un gráfico de la red, digamos, de la web. Lo importante es que así como vemos que aumenta la temperatura y esto se repite, como lo mostré en el primer gráfico, eh, quería mostrar cómo también, qué sucede con el pH, porque siempre hablamos de la temperatura, pero el pH en la pila también cambia, ¿cierto? Al inicio, en la etapa mesófila, hay una baja, ¿cierto? Por la actividad de las bacterias, hay una baja del pH, y después en la parte termófila, el pH comienza a subir y después se estabiliza hacia la maduración del compost. Este tema del pH, que en general la normativa acepta entre 5 y 8,5, la verdad es que, como les decía, lo normal, lo habitual, no lo normal, lo habitual es que los compost cuando se analizan están en general entre 6 y 7,5, ¿cierto? La mayoría. Pero ¿de qué va a depender esto? Va a depender de los materiales, va a depender de qué tan rico en calcio sean los materiales con los cuales estamos, eh, con, eh, con los cuales estamos haciendo este compost. Entonces, y además, ¿de qué depende eso? También depende de la zona, porque si estamos haciendo un compost en Arica, ¿cierto? O en la parte norte del país, donde desde ya tenemos aguas más duras y donde ya tenemos cultivos, ¿cierto? Que por la zona en que se desarrollan van a ser más ricos en calcio. Esto va a significar que quizás el pH va a ser de los más altos, ¿cierto? Cercano quizás a 8, y dependiendo de los cultivos y si estamos en otra zona del, del país, podríamos tener pH más bajo. Pero en mi experiencia, por lo menos, yo nunca he visto un compost con pH menor a 6,5. Eso es lo habitual, 6,5 a 7,5. Quiero mostrarles un video. Este video es de nuestra cancha de compostaje que tenemos en el faro agroecológico que Iñaki Lamapu tiene en el campo experimental Santa Rosa, que está ubicado a 20 kilómetros de la ciudad y que, bueno, es un lugar de encuentro y estamos abiertos a recibir visitas para los que les interese, digamos. Aquí quiero mostrar este video. Em, Esta es una pila de compost y este video se tomó en el momento que se estaba activando la pila. A eso me refiero cuando hablo de activar la pila. Tenemos todos los materiales, ¿cierto? Las pajas, aquí hay paja, este compost en particular se realizó con paja de trigo, con paja de poroto, algo de caña de maíz, rastrojo de cultivo, pasto verde, ¿cierto? Y guano de oveja. Entonces, este fue el día cero cuando nosotros lo activamos. Y aquí yo estoy mostrando también esta máquina que ya tienen varios agricultores de la zona centro-sur por lo menos,
porque esto facilita mucho el trabajo. Cuando nosotros hacemos una pila de un par de metros, claro, entre dos personas la podemos voltear y armar y todo, digamos. Un pequeño agricultor no va a tener necesidad de usar esta máquina, pero un agricultor ya mediano o grande o alguna industria necesita mecanizar el proceso para realizarlo de manera oportuna y efectiva, ¿cierto? Los volteos mientras más rápidos sean, es mejor, ¿cierto? Más homogénea la pila. Ese fue el día uno, entonces, y después esta foto que les muestro acá es la misma pila una semana después, que fue cuando nos visitó los alumnos del diplomado del Centro de Educación Técnica SET Bio Bio. Entonces, ¿por qué les puse esta foto en particular? Porque fíjense el vapor, aquí estamos pasando de nuevo la máquina para que ellos vean cómo funciona, y fíjense el vapor que sale de la pila una semana después de activada la pila. Entonces, eso es lo que debiéramos ver nosotros en una pila cuando la damos vuelta, cuando la abrimos, ¿cierto? eh, si no hubiera salido vapor, quiere decir que algo no hicimos de la manera correcta, ¿cierto? Y no vamos a llegar, no vamos a poder llevar un proceso de la mejor manera. Y aquí quiero mostrar otro video, ¿cierto? Que es la misma pila, pero 50 días después. Fíjense cómo ha disminuido el tamaño de la pila. Fíjense el color que tiene. Y fíjense el vapor que sale, o sea, la pila está absolutamente activa. Este proceso finalmente duró 4 meses y medio. Aquí estamos en el día 50, más o menos en la mitad del proceso, un poquito menos, pero fíjense la acción de los microorganismos y de los volteos. El material está bastante descompuesto, ha cambiado el color, ha reducido su tamaño. Sí tiene más humedad de la que sería recomendable, porque estamos hablando que esta foto, este video fue tomado en fines de julio, ¿cierto? Esta pila que les estoy mostrando se activó a principios de junio del año pasado y este video es de fines de julio. Así que quería mostrarles esto porque me parece interesante. Si alguna vez quieren ver estos procesos, están cordialmente invitados a nuestro faro agroecológico. Y bueno, cuando tenemos un compost maduro, como este que está en la foto, eh, un compost maduro es cuando no se reconocen las materias primas con las cuales fue hecho. Ustedes ven esto, ustedes no me podrían decir si fue hecho con maíz, poroto, paja, rastrojo de no sé qué, restos de poda. La verdad es que no sé, no se puede observar, ¿cierto? Sí es importante que cuando ustedes vayan a usarlo, normal, o incluso, y más aún cuando van a venderlo, comercializarlo, el compost siempre es arnereado, ¿cierto? Porque siempre quedan a veces pedacitos de rama, alguna coronta que quedó ahí, que no sé. O sea, algunos materiales más gruesos y la normativa habla que para venderlo no tienen que tener más de 16 milímetros. Entonces, alrededor de 2 centímetros. Las temperaturas no deben elevarse sobre las medias ambientales a pesar del volteo. Esto quiere decir que mientras la pila esté caliente, por mucho que ustedes lo vean como lo ven en la foto, el proceso no ha terminado. Ustedes lo vuelven a voltear, la pila sigue calentándose, el proceso aún no termina. Quiere decir que los microorganismos todavía están actuando sobre el material. ¿Ok? La pila, cuando deja de calentarse a pesar de los volteos, es cuando, desde el punto de vista de la temperatura, esto ha finalizado. Y por otro lado, además, tiene que tener un olor característico a tierra de bosque. Si nosotros tenemos el material, como en la foto, pero lo olemos y olemos, tiene un olor como amoníaco, por ejemplo, quiere decir que todavía no ha terminado de madurar. Entonces, esos son los tres aspectos principales. Ahora quiero mostrarles, ¿cierto?, algunas evaluaciones preliminares que hemos realizado en el Faro. ¿Se acuerdan del compost que les mostré en los videos? Bueno, hicimos dos. Eh, ¿Con qué objetivo? Queremos hacer compost sin guano, porque muchas veces el guano es una limitante para hacer el compost. Entonces, este video que les mostré
fue de estas pilas que hicimos con y sin guano. Y quería mostrarles los resultados, ¿cierto? Es sin edición, estos son los resultados, digamos. A la izquierda tenemos el compost sin guano y a la derecha tenemos el compost con guano. Y para mostrarles las diferencias, por ejemplo, bueno, aquí hay una diferencia importante, densidad aparente. Eh, Tenemos pH, fíjense, casi no hay diferencia, 7,08, 7,25, el que tiene guano. La conductividad eléctrica, fíjense que es mayor con el sin guano. Ahí hay un interrogante a responder. Como les digo, estos son evaluaciones preliminares. La materia orgánica, aquí hay una diferencia significativa, ¿cierto? Fíjense que el compost sin guano tiene un 55% de materia orgánica y el con guano tiene un 47% de materia orgánica. Independiente de la diferencia, estos son niveles que están absolutamente cumpliendo con la normativa y bastante más alto de lo esperado. Bueno, el carbono también es más alto y eso es obvio, ¿cierto? Porque desde el inicio la pila tuvo una relación de carbono-nitrógeno muy alta. La relación carbono-nitrógeno original fue de 45, ¿cierto? En el compost con guano y cerca de los 48 en el compost sin guano. Esa fue la relación carbono-nitrógeno original de los materiales, inicial voy a decir. El nitrógeno, fíjense, es un poquito más alto en el compost que se hizo sin guano. Bueno, el nitrógeno también es más alto en el sin guano, un poquito, en ambos nitrógenos, y la relación carbono final es parecida, similar, aunque más alta, por supuesto, en el sin guano, que es obvio, ¿cierto? Porque el guano tiene mucho menos relación carbono-nitrógeno que los materiales, con los otros materiales vegetales. Eh, y también quiero mostrar, se lo muestro así porque está al otro lado del informe, los análisis de nutrientes, ¿cierto? Que se hicieron, esto se hizo en el laboratorio de suelos de INEA. Eh, y fíjense que digamos que son bastante similares los nutrientes, los análisis de los nutrientes. No hay tanta diferencia, quizás un poco en el cobre, que es más alto en el guano, el hierro también, el manganeso es más alto también en los que se hizo con guano. Pero también un poco aquí el potasio es más alto en el compost que se hizo sin guano. Les muestro esto porque la verdad es que cuando se terminó estos dos compost con y sin guano, a la vista, lamento no haber sacado una foto, pero se veían exactamente iguales. Los registros de temperatura, que no los puse acá, fueron más altos en el con guano, sí. Llegó sobre los 60 grados y el sin guano llegó sobre los 50 grados nomás. La única interrogante, tengo material como para hacer otro análisis, que no lo alcancé a hacer para esta presentación, cómo está el análisis biológico. Y no me refiero a los microorganismos, sino que me refiero al de posible, o sea, me refiero al de coliformes fecales y ese tipo de análisis. Porque como no sobrepasó los 60 grados, el sin guano pasó apenas los 50 y algo, entonces esa duda queda por resolver, pero aparentemente, en apariencia, eran exactamente iguales y como les muestro en este análisis, la verdad es que son muy similares. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Y vamos a seguir investigando esto y vamos a seguir evaluando las diferentes posibilidades. Este año vamos a volver a hacerlo y seguramente vamos a ir enriqueciendo la información para podérselas entregar a ustedes. Ahora, con respecto a la utilización del compost. Por supuesto que el compost, ¿cierto? Y el proceso de compostaje es un aporte a la economía circular, especialmente a la industria silvoagropecuaria porque nos evita quemar, ¿cierto? Y además conseguimos un insumo que es absolutamente un input, ¿cierto? En los sistemas y en los procesos futuros, ¿cierto?
Permite mejorar la fertilidad del suelo desde el punto de vista físico, químico y biológico. Permite regenerar los servicios ecosistémicos del suelo, de los suelos degradados. Y aquí solamente mencionar que en Chile todavía tenemos el, un programa, cierto, de incentivo que se llama Sistema de Incentivo de Recuperación de Suelos Degradados, ¿cierto? Que depende del Ministerio de Agricultura a través de dos instituciones como el SONINDAP y el Servicio Agrícola y Ganadero. Y a través de ellos los agricultores, ¿cierto? Ya sea el tamaño de su explotación, pueden ser beneficiados con este subsidio que les permite eh, o que subsidia, perdón, la incorporación de compost para mejorar, ¿cierto? La fertilidad. Por otro lado, podemos también, con este compost, que ya ha terminado, digamos, fabricar té de compost para su aplicación foliar o vía riego por goteo, con efecto particularmente en la supresión de enfermedades a nivel de suelo y foliar. Y aquí quiero mencionar los efectos ya eh, probado científicamente, y lo realizó un colega que ya no, está jubilado de INI, Andrés Franz, ¿cierto? Que demostró cómo la aplicación de té de compost podía mantener a raya los efectos del plateado en los frutales y en los arándanos, estoy hablando de frutales mayores, pero también berry, arándanos en particular, incluso cuando ya está presente la enfermedad en el cultivo o en los frutales, la aplicación sostenida de té de compost puede eh, hacer retroceder estos síntomas. Entonces, frente a una enfermedad que no tiene control químico o convencional, tenemos una alternativa real de manejo exitosa. Por otro lado, tenemos que puede ser usado como componente de sustrato para plantines y cultivo en maceta, eh, y también permite a agricultores pequeños y medianos, y por supuesto que la industria, la generación de ingresos por venta de este bioinsumo. Y las aplicaciones recomendadas en general van idealmente entre 10 y 20 toneladas. Eso va a depender de qué tan degradado el suelo y también la disponibilidad que tenemos de este material, ¿cierto? Yo siempre le digo a los agricultores, eh, si ustedes tienen poco compost, bueno, lo que sea va a ser beneficioso para el suelo. Si tienen 2 toneladas, bueno, apliquen las 2 toneladas. Eso va a ser beneficioso. La idea es que a futuro puedan aplicar más, ¿cierto? Mientras esto sea periódico, sostenido, va a ir, ¿cierto?, recuperando el suelo y sus capacidades de fertilidad. 5 minutos, Sigrid. Chuta. Quiero mencionar también que tenemos unas fichas técnicas descargables donde está muy fácilmente explicado, digamos, la elaboración de compost y té de compost. Bueno, el té de compost, como ya les dije, permite la supresión de enfermedades y se aplica en general de 10 a 20%, ¿cierto?, a nivel foliar y fertirriego. El compost permite mejorar la estructura del suelo y con esto, por ejemplo, como también otras materias orgánicas, aumentar la capacidad de estanque, como vemos aquí a la izquierda, en forma importante. También a la medida que nosotros vamos agregando compost, ¿cierto? Que esto debiera ser periódico, vamos con el tiempo. Esto no es instantáneo, sino que requiere después de 1 año y medio, 2 años, como podemos ver aquí, una mejora sustancial en la agregación estable al agua, que es una forma de medir la calidad de la estructura del suelo y su capacidad de retención de humedad, por ejemplo. Por otro lado, también afecta positivamente los rendimientos aquí en una hortaliza y también la actividad microbiana que se evalúa como biomasa microbiana. Y aquí también podemos como ver la diferencia entre un suelo sin compost y compost, cómo la aplicación periódica de compost puede aumentar en forma importante la actividad microbiana del mismo y con eso vamos recuperando este suelo vivo, ¿cierto? Que todos queremos tener para tener un sistema mucho más sostenible. Este es un ensayo importante y que nos habla de las sinergias que también hay entre el compost sólido aplicado al suelo con el té de compost. Y aquí una evaluación que se realizó sobre
la supresión de Sclerotium cepivorum en cebolla, ¿cierto? Esta es la pudrición blanca, solamente con 4 tratamientos, donde se inoculó el suelo con esclerosio de esta enfermedad y frente a un testigo se aplicó compost solo, té de compost solo y ambos juntos. Y se puede ver, por ejemplo, en el testigo como a los 30 días ya había un 20% de plantas muertas y a los 150 ya había casi un 55% de plantas muertas. Cuando se aplicó el té de compost, el compost solo, llegamos alrededor de un 20% de plantas muertas hacia los 150 días. Pero lo más interesante de todo es que cuando se aplicó los dos insumos juntos, el compost a la maceta y se utilizó el té de compost en el riego, podemos ver cómo la mortalidad de plantas no superó el 3% durante todo el desarrollo del cultivo. Es muy interesante este ensayo porque nos muestra las sinergias que hay entre estos dos bioinsumos que me parece relevante destacar, ¿cierto? Bueno, eso era. Muchas gracias y quedo abierta a las consultas que haya. Gracias, Sigrid, por tu presentación. Te comento que tenemos varias consultas y para ello voy a invitar a Fabiola Sepúlveda. Fabiola, a quien ya vemos conectada, es la coordinadora nacional de este programa y nos va a Dejo de ayudar con... compartir. Como prefieras, en verdad, no nos molesta. Fabiola, Allá. ¿No? ¿sí? Como ¿No? prefieres. Como prefieras, en verdad, pero te vemos y te escuchamos muy bien y también le damos la bienvenida a Fabiola para que comencemos esta ronda de preguntas. Hola Fabiola, cuéntanos, ¿desde qué lugares y qué preguntas tenemos para Sigrid? Hola María Jesús, hola Sigrid, muchas gracias por estar aquí, por tu excelente presentación. Tenemos varias consultas, nos saludan desde Villarrica, desde Ñuble, ahí después los invito a que coloquen desde donde nos escriben. Ailén Maldonado dice, buenos días, consulta. Entiendo que el proceso de compostaje se alcanzan altas temperaturas, lo que se traduce en la muerte de posibles patógenos en el medio. ¿Esta temperatura es suficiente para asegurar que no existan coliformes fecales en el compostaje? Sí, sí, claramente. Y justamente por eso se determina la cantidad de días y el rango de las temperaturas. Y justamente el proceso de compostaje, la gran ventaja que tiene frente a otros bioinsumos es que se produce un proceso de higienización de la mezcla, justamente por las altas temperaturas. Entonces, un compost bien realizado que cumple con la normativa y con los volteos y con las temperaturas altas durante la cantidad de días que corresponde, al final, el producto final eh, debiera estar higienizado desde el punto de vista de los patógenos. Por eso que en la normativa está claramente señalizado cuál es el límite, ¿cierto? Debe ser analizado al final y tiene que cumplir con estos límites que les mencioné hace unos minutos. Muchas gracias, Sigrid. Recordar que la normativa es la norma chilena 2880, lo digo porque Teresa había consultado anteriormente. Roberto Trincado consulta. La normativa orgánica, SAC, no permite compostar materia orgánica no certificada orgánica. ¿Cómo se puede flexibilizar esto? O sea, hay unas declaraciones juradas, perdón. Por ejemplo, aquí el principal problema es el guano, ¿cierto? Porque nosotros en el Faro Agroecológico estamos certificados orgánicos. Entonces, hasta hace unos años atrás comprábamos compost certificado, clase A. No es que el compost se certifique orgánico, ojo con eso, sino que el compost es clase A y tiene que venir con una declaración jurada o un certificado del proveedor del humus que diga que no incluyó por organismos modificados Pero, genéticamente o, por ejemplo, guanos que vengan de feedlot, donde están o donde los animales hayan sido tratados de una forma muy convencional, digamos. Pero sí se permite el uso, por ejemplo,
de guano, en particular, de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eh, de animales que se producen en pastura, digamos, por ejemplo, de libre pastoreo, digamos, estas eh, ganadería regenerativa y ese tipo de cosas, pero además, si no han usado antibióticos, por ejemplo, o anabólicos, claramente no, es más que en casos muy justificados. Y eso tiene que ir en una declaración jurada. Eso sí se acepta. Obviamente es lo único que puedo mencionar porque es la experiencia que tengo, digamos. En general, sí se pueden usar materiales vegetales, pero uno usa los materiales vegetales del campo normalmente. Pero yo creo que va a depender del manejo que tenga el material eh, del que estamos hablando, digamos, ¿cierto? Si es de unos bolos, por ejemplo, de una pradera extensiva, que no o natural, digamos, no tendría por qué tener inconveniente, pero eso tiene que estar en una declaración jurada del proveedor del material. Eso es conversable con el Servicio Agrícola y Ganadero o con la consultora que esté certificando al predio o al producto, digamos. No sé si Muchas expliqué gracias, bien. Sigrid. Alejandro Quevedo, que nos escribe desde Curacautín, dice, ¿qué hay de cierto de que no se recomiendan cítricos como las naranjas y limones o mandarinas en la producción de compostaje? Lo que pasa, claro, si echas un par de kilos en una pila no hay problema, pero si vas a hacer un compost donde la mitad son cítricos, obviamente que sí es problema, porque fíjate que incluso hay productos comerciales en el mercado a base de cítricos para el control de microorganismos, de patógenos. Entonces, eh, hay activos que tienen los cítricos que controlan ciertos microorganismos. Entonces, por eso es el problema, digamos. No es por los cítricos, porque el material sea malo, sino que porque tienen algunos activos, ¿cierto? Bueno, ácido cítrico, ¿cierto? Que controla microorganismos. Entonces, lo que queremos aquí es justamente promover el desarrollo de los microorganismos de manera fácil, ¿cierto? Igual y que aprovecho de comentarlo, que muchas veces cuando se hace compost en la pequeña agricultura, por ejemplo, se le echa ceniza. Algunos preguntan si se le echa cal, por ejemplo. Y resulta que, claro, si le echa un poquito, puede ser, sí, ¿cierto? Pero muy poquito. Pero si ya le vas a echar el brasero completo a una pequeña pila, por ejemplo, puede haber problemas. Y no es que no vayas a tener compost al final, sino que es lo mismo. Nosotros para controlar hongo, la agricultura familiar se usa mucho, el caldo de ceniza. O sea, la ceniza puede ser beneficiosa porque es un aporte de calcio y la cal también, pero también controla los microorganismos, entonces va a provocar un frenado de los microorganismos, de la producción de ¿cierto? De la multiplicación y después ya incluso los va a controlar y después entonces los microorganismos van a tener que, con las esporas, van a tener que volver a multiplicarse, entonces produce un retraso del proceso de compostaje. No sé si me expliqué. Muchas gracias, Sigrid. Tenemos varias consultas, así que vamos a continuar. Roberto Trincado vuelve a consultar y dice, ¿qué problemas hay con el guano de las mascotas? Lo que pasa es que nosotros compartimos bueno, yo no soy veterinario, no sé cuáles, pero hay, ¿cómo se llama? Parásitos que compartimos con nuestras mascotas, con los gatos y los perros. Entonces, claro, o sea, si yo quiero hacer un pequeño compost en mi jardín y usar el guano de las mascotas, bueno, lo hago, pero con eso voy a incorporarlo en el cercovío o para abonar un árbol, pero no lo voy a ocupar para producir lechuga y frutilla, porque corremos el riesgo que como ese compost existe la posibilidad, como no está con un proceso bien monitoreado, de que no cumpla incluso si los cumple, hay parásitos internos de las mascotas que afectan al ser humano y que
y que no son controlados con las altas temperaturas que llega el compost. Entonces, por eso, para evitar cualquier problemática, ¿cierto? Y riesgo sanitario, es que se prohíbe el uso de estos dos, del guano de estas dos mascotas, o sea, de las fecas de estas dos mascotas. Muchas gracias. Cristian Paredes nos consulta desde San Carlos, Ñuble. ¿Puedo acelerar el proceso de compostaje o descomposición de la materia orgánica agregando nitrógeno, como por ejemplo la urea? Bueno, los gringos lo hacen, ¿cierto? Pero en agroecología, bueno, yo trabajo en agroecología, sí se puede hacer, pero eso desequilibra de alguna manera los equilibrios tácitos que pueden haber entre las comunidades de microorganismos del suelo, ¿cierto? Los microorganismos descomponen y se van relacionando en el suelo de una manera que lleva millones de años. Y eso es lo que tratamos de emular, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos en el proceso de compostaje? De alguna manera acelerar un proceso de descomposición de materia orgánicas que sucede en la naturaleza, pero que en la naturaleza puede demorar años, nosotros lo reducimos a meses, ¿cierto? Entonces, y la urea no es parte de este equilibrio ecológico. Entonces, si bien sí se podría usar, no es lo más recomendable. Por eso, por lo que acabo de explicar. Muchas gracias. Patricia Núñez hace dos consultas. ¿Tiene solución el que no se alcance la temperatura del compost y cumple la función del compost al tener falta de temperatura? Lo que pasa es eh, que la temperatura es un indicador del proceso. Si el compost no se calienta, quiere decir que no se están reduciendo los enlaces carbonados de los materiales vegetales, particularmente de los más celulósicos, o que tienen lignina, como la paja, por ejemplo, ¿cierto? Va a demorar mucho más y no va a tener la higienización que nosotros esperamos que exista en un proceso de compostaje. Entonces, vuelvo a decir, si queremos hacer un abono, ¿cierto? En nuestro jardín o en nuestro pequeño predio que no cumple con o no pasa las 50, los 50 grados, claro, es válido y puede demorar más meses, digamos. Hay gente que deja una pila de materiales y después de un año va a decir, ah, esto es compost porque está todo descompuesto. Eso no es compost. Porque para el compost, para que se pueda denominar compost, tiene que tener este proceso de higienización que está relacionado a altas temperaturas. Entonces, ¿qué significa, como les decía en algún minuto, que no se caliente la pila? Una pila, al activarla, ya sea de uno por uno, bueno, si es muy pequeña no se va a calentar porque tiene el efecto en el ambiente. Por eso que una pila se recomienda hacerla a lo menos de 1,5 metros, 2 metros de base, ¿cierto? Y 1,5 metros de alto, porque ahí sí logramos altas temperaturas. Puede ser porque los materiales no son adecuados, me explico, puede que le falte la relación carbono-nitrógeno sea muy alta, por ejemplo, si hacemos un compost con mucho serrín, por ejemplo, que tiene unos niveles de carbono altísimos, o lo hacemos de pura paja. ¿Paja con qué? Y le echamos residuos domiciliarios y paja. Con eso no vamos a hacer un buen compost. Necesitamos que sea mucho más compleja la mezcla. Eso nos asegura un buen proceso y además nos permite un producto final mucho más rico. Porque además en el compost no estamos solamente produciendo un producto, una materia orgánica estabilizada. Además, en ese producto tenemos una serie de microorganismos, millones de microorganismos, realizando reacciones bioquímicas y produciendo antibióticos naturales, enzimas y una serie de otros productos complejos. Que van en beneficio, ¿cierto?, del proceso del suelo,
eh, servicios ecosistémicos y que por supuesto son muy beneficiosos para el desarrollo de las plantas. Muchas gracias, Sigrid. Muchas gracias a todos los que han escrito. Son bastantes las preguntas, así que en honor al tiempo y de que nuestro segundo expositor está esperando, no las vamos a poder hacer todas. Solamente aquí leo José Francisco Muñoz, quien consulta si esta interesante presentación e información puede estar disponible. Comentarles a todos que este ciclo de charlas va a ser grabado. Una vez finalizado, se va a subir a la página de YouTube INEA Chile y van a quedar disponibles para cada uno de ustedes. María Jesús, si me da el atrevimiento, saludar a gente desde Panamá que nos escribe César y también desde Brasil que nos escriben y nos consultan también dónde acceder a esta información. Como tú bien dijiste, en www.inia.cl y en la biblioteca de INEA pueden encontrar mucha más información en relación a estas temáticas. Fabiola, agreguemos que nos están saludando desde México, de Iquique, Panamá, como ya mencionaste, y por supuesto de las distintas regiones que están involucradas en este programa de transferencia que desarrolla INEA La Platina. Así que a todos muchas gracias por entregarnos sus saludos y por supuesto por conectarse a este ciclo de charlas. ¿Continuamos, Fabiola? Sí, muchas gracias. Gracias, Sigrid, por toda la presentación. Oye, les comentamos también que en el chat de este webinar vamos a compartir los correos electrónicos de los expositores. Sabemos que hay muchas dudas, que hay muchas consultas, así que les vamos a compartir esa información y recordarles, como dijo Fabiola, que en www.inia.cl pueden encontrar nuestra biblioteca digital donde hay publicaciones de estas temáticas y de otras que desarrollan los equipos de investigación de INIA Chile. Continuemos con nuestro segundo expositor. Saludo con mucho grado a Marcelo Panicini. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Ya conectado? Marcelo se conecta desde Temuco, está en la región de la Araucanía. Ahí estás. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, hola, ¿cómo estás, María Jesús? Gracias, bien, con un poco de frío. Marcelo Panicini es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, es magíster en recursos naturales y por supuesto también doctor en recursos naturales de la misma casa de estudios. Trabajó en esta universidad, impartió cursos de química general y edafología para las carreras de ingeniería de recursos naturales y también para agronomía. Ha publicado 14 papers científicos, 2 capítulos de libro. Marcelo se desempeña como investigador en el Centro Regional Iña Carillanca en la región de la Araucanía. Marcelo, ya te vemos conectado. Importancia del secuestro de carbono a través de la incorporación de rastrojos, el tema que vas a compartir con los asistentes. Y les recuerdo que todas las preguntas son a través del chat que encuentran en la parte inferior de su pantalla. Así que, Marcelo, te vemos y te escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, quiero primero que todo agradecer la invitación a este ciclo de charlas y también a los asistentes por interesarse en el tema, que es algo súper importante y que atrae mucho a muchas personas el interés de generar sistemas de productivos mucho más sostenibles. Bueno, hoy día les voy a hablar acerca de la importancia del secuestro de carbono a través de la incorporación de rastrojos. Vamos a aclarar algunos temas, algunos conceptos que son súper importantes desarrollar. Algunas personas no entienden mucho qué cosa es el secuestro, pero vamos a darle algunos tips y algunas cosas básicas para que ellos vayan entendiendo y cómo nosotros a través de una práctica que debiera empezar a tomar mucha más importancia, que es la incorporación del rastrojo, el uso de todos los residuos que nosotros generamos en el campo, podemos utilizarlo para poder almacenar materia orgánica y secuestro de carbono. Bueno, hoy en día, para contextualizar un poco el tema, ¿cuál es la problemática? Nosotros tenemos una agricultura actual que hace un uso intensivo del suelo para producción de alimentos. Usamos gran cantidad de tecnología y hay programas de mejoramiento genético como el nuestro acá en el instituto que desarrolla variedades de alto rendimiento. Lo que nosotros necesitamos es hoy en día incrementar la producción,
principalmente haciendo hincapié en que la población a nivel mundial está creciendo. Por lo tanto, nosotros debemos ser mucho más eficientes en desarrollar estos sistemas productivos y en generar variedades de alto rendimiento para poder alimentar a toda la población mundial. Sin embargo, el aumento de estos rendimientos también trae consigo un problema que es súper importante, que no toda la biomasa que nosotros producimos, no todo el trigo, el maíz, la cebada y el arroz que nosotros producimos es utilizable. Parte de eso es el grano que nosotros producimos y que llevamos a nuestra mesa a través del pan y de todos los alimentos, sino que también hay una gran cantidad de biomasa que queda como desecho en el potero. Esto es lo que nosotros generamos a través de generar estos alimentos y se ha estimado que aproximadamente entre el 0,3 y el 0,6 son los índices de cosecha. ¿Qué quiere decir esto para que la gente entienda? Es que si yo tengo, por ejemplo, una planta que produce 1 kilo de biomasa, entre el 30 y el 60% yo utilizo eso como grano. Todo el resto es prácticamente son rastrojos y son desechos. Por ejemplo, el trigo, los rendimientos en rendimientos potencialmente altos, hablamos de trigos que tienen un potencial de rendimiento sobre 100 quintales por hectárea, nosotros estamos produciendo aproximadamente entre 7 y 8 toneladas de rastrojo por hectárea. Por lo tanto, eso genera aproximadamente, de acuerdo al INE del año 2017, 4,6 millones de toneladas solamente en el caso de los cereales. Es para que nosotros vayamos tomando una dimensión de toda la cantidad de residuos y rastrojos que estamos generando en el potrero. Como le señalaba, nosotros tenemos diferentes herramientas para incrementar la producción y también para incrementar la producción de rastrojo. Están los programas de mejoramiento genético que están constantemente buscando no solamente hoy en día aumentar los rendimientos, sino que adicionalmente generar variedades más adaptadas al cambio climático, variedades que puedan adaptarse mejor a condiciones deficitarias de agua, que soporten unas temperaturas más altas y lo que se hace es, al generar estas variedades adaptadas ya al cambio climático, transferir esta tecnología para aumentar los rendimientos. Eso es lo que ustedes pueden ver en la gráfica, que cada uno de estos acontecimientos está generando, a partir del mejoramiento, variedades que tienen un alto potencial de rendimiento. Y como les señalaba anteriormente, los altos potenciales de rendimiento traen consigo también el incremento en la producción de los residuos de cosecha que nosotros dejamos en el potero. Para contextualizar un poco a nivel nacional, por ejemplo, nuestra zona, que es una zona netamente cerealera como la novena región, genera aproximadamente 1,5 millones de toneladas de residuos de paja solamente por la producción de cereales que aproximadamente son, hoy en día, esto está tomado desde el 2020-2021, pero aproximadamente hoy en día la superficie sembrada de trigo es aproximadamente 250.000 hectáreas. Los rendimientos, estamos siendo un poco generosos en poner rendimientos aproximadamente 60 quintales por hectárea, pero los potenciales rendimientos hoy en día están en orden de los 80 a 100, y hay agricultores que con mucho input de tecnología van generando aproximadamente 110, 120 quintales por hectárea. Por lo tanto, ustedes se darán cuenta que una magnitud de 250.000 hectáreas está generando mucho, mucho rastrojo y mucho residuo que generalmente la práctica habitual es quemarla. ¿Qué pasa cuando nosotros quemamos el rastro? Dejamos el suelo desnudo, y el suelo desnudo implica que con el transcurso de los años nosotros vamos a ir disminuyendo la productividad. Productividad que genera de que si adicionalmente bajamos la productividad y dejamos el suelo descubierto, vamos a producir grandes cantidades de erosión, ya sea por factores que son el viento o la lluvia. Específicamente en la zona sur de Chile, la lluvia es muy intensa, por lo cual si nosotros estamos sembrando y considerando, por ejemplo, sitios que no son planos, vamos a tener suelos que con cierto grado de pendiente va a haber un arrastre de la capa arable, por lo tanto vamos a estar perdiendo suelo. Por lo tanto, la agricultura intensiva produce una degradación de tipo física, química y biológica del suelo, lo cual a la larga produce o disminuye la productividad de nuestro suelo. ¿Cuál es el panorama? Hoy en día, aproximadamente
El 50% de la superficie de nuestro suelo están afectados por algún grado de erosión. Se estima que el 62% del territorio nacional presenta fenómenos de desertificación, lo que corresponde a 47,3 millones de hectáreas. Por lo tanto, es súper importante y tener consciente de que en la medida que nosotros tengamos o generemos prácticas que nos permitan tener el suelo cubierto, nosotros vamos a ir generando que estos fenómenos vayan disminuyendo y por lo tanto vamos a evitar que vayan avanzando la erosión y los procesos de desertificación. Como señalaba, la degradación produce pérdida del suelo y de sus propiedades, ya sean físicas, químicas y microbiológicas. ¿Por qué? Porque principalmente lo que nosotros perdemos al perder la capa arable son cantidades considerables de materia orgánica. Físicas, porque la intensidad del laboreo del suelo va generando, por ejemplo, problemas de compactación donde nosotros vamos perdiendo el porcentaje importante de poros del suelo y de que el suelo pueda respirar. Y biológicas, porque al perder también la materia orgánica del suelo, nosotros vamos generando también de que los microorganismos del suelo, que están encargados de la descomposición de la materia orgánica y del ciclado de nutrientes, vayan disminuyendo su actividad porque van a tener menos alimentos. ¿Cuál es una de las posibles soluciones que nosotros tenemos hoy en día, considerando la gran cantidad de rastrojos que tenemos, el gran avance de la desertificación y la degradación? Una es el secuestro de carbono. Ahora, para que nosotros consideremos también el secuestro al suelo como un secuestrador de carbono, tenemos que entender de que el cambio climático es un hecho. ¿Y por qué lo pongo de esta forma? Porque ustedes se darán cuenta que al tener agricultura intensiva con quema, lo que vamos generando es aumento de la producción de CO2 al ambiente producto de la quema de los rastrojos. Han habido muchas opiniones acerca de qué es el cambio climático, de que si son factores humanos o si son factores naturales o el propio ciclo del planeta que va pasando por procesos que nos llevan a este aumento de temperatura cada cierta cantidad de millones de años. Pero lo que sí es cierto es que se han hecho modelaciones donde los factores humanos están explicando en mayor medida el aumento en la cantidad de la concentración de CO2 en el ambiente. Y eso es un hecho. El cambio de uso del suelo, el daño en la capa de ozono, en la cantidad de aerosoles y los gases de efecto invernadero están generando este aumento en la tasa de incremento de la concentración de CO2. Si bien esto se ha producido a lo largo de la historia de nuestro planeta, pero en la magnitud que se ha producido últimamente no. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo a continuación es una modelación que hicieron unos científicos donde correlacionaron el incremento en la cantidad de la temperatura en el planeta versus todos los factores humanos que podrían estar explicando y encontrar una correlación muy, muy grande. Entonces, cada vez las pruebas son mucho más fehacientes de que el cambio climático es un hecho. Ahora, ¿por qué podríamos considerar nosotros el suelo como un aliado? El suelo principalmente tiene distintas funciones. Es suministro de alimentos, fibra y combustibles, sí, principalmente porque la mayor parte de la agricultura y de la producción de alimentos se produce en el suelo. También porque juega un rol fundamental en el ciclo de los nutrientes, considerando el nitrógeno, el fósforo, el potasio, todos esos ciclos pasan por el suelo. Por lo tanto, los microorganismos son los encargados de la descomposición de la materia orgánica y del ciclado de estos nutrientes, regula el clima, es el hábitat de muchos organismos y principalmente a lo que a nosotros nos aboca puede retener carbono. Ahora, todos entenderán, dicen, ¿qué es el secuestro de carbono? Para explicarlo en palabras simples, el secuestro de carbono es la captación de CO2 atmosféricos, lo cual pasa a través o llega a fracciones estables del suelo. ¿Y cómo ocurre eso? A través de la fotosíntesis. Las plantas captan todo el CO2, hacen la fotosíntesis y una vez que sus desechos o los rastrojos o la planta muere naturalmente, llega al suelo. Este residuo orgánico o este carbono o materia orgánica interactúa con con la fase mineral del suelo. Por lo tanto, la permanencia del carbono, ¿de qué depende? Uno, de los aportes de la materia orgánica. Si un suelo es muy deficiente
o tiene muy poca materia orgánica. En la medida que nosotros podamos aportar más materia orgánica, el suelo tenga una capacidad para seguir almacenando, lo va a hacer. Ahora, ¿de qué depende de esto? De la descomposición también. Es súper importante que ustedes sepan de que todo lo que ingresa no se retiene o no permanece en el suelo, porque, como señalaba anteriormente, los microorganismos descomponen la materia orgánica, parte de ella la utilizan como alimento propio y el resto lo dejan en el suelo. Ahora, también la permanencia del carbono depende de muchos factores. De la mineralogía, sí, es importante saber de que Chile tiene muchos tipos de suelo a lo largo de esta larga franja. También factores climáticos. Nosotros no tenemos los mismos climas en el norte que en el sur y los sistemas de labranza. Y iremos explicando más adelante en la presentación por qué los sistemas de labranza, especialmente en agricultura, influyen directamente en la cantidad de carbono que puede tener un suelo. Ahora, nosotros tenemos distintas fuentes de emisión del CO2 al ambiente. Hay muchas emisiones de combustibles fósiles, los automóviles, la industria, los incendios forestales que han azotado muy fuertemente a nuestro país en los últimos años, el cambio de uso del suelo, la urbanización va generando también mucha emisión de CO2 al ambiente. Parte de este CO2 que se va al ambiente es reabsorbido por los bosques y por la mayor cantidad de las plantas a través de la fotosíntesis. Parte de ello también son reabsorbidos por los océanos. Sin embargo, queda un 45% en la atmósfera, lo que desencadena el efecto invernadero, llegando a más de 400 ppm de concentración de CO2 hoy en día. Entonces, la pregunta es, ¿estamos produciendo alimentos? ¿Estamos siendo más industrializados? ¿Estamos emitiendo más CO2? ¿Qué pasa con este 45% de CO2 que queda en la atmósfera, que va desencadenando el cambio climático? Por lo tanto, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo disminuimos nosotros el 45% de CO2 en la atmósfera? Y nosotros tenemos ahí al suelo como un importante aliado. ¿Y por qué el suelo es un importante aliado? Porque la ciencia señala claramente que el suelo es capaz de almacenar 3 veces más carbono que la vegetación que está en todo nuestro planeta, llámese árboles y vegetación perenne. Y el suelo adicionalmente almacena más de 2 veces el carbono que se almacena en la atmósfera. Y ustedes pueden ver en esta lámina que aproximadamente el suelo es capaz de almacenar 1.700 gigatoneladas de carbono y el subsuelo otras 700 gigatoneladas de carbono. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran aliado. ¿Cómo nosotros podemos generar sistemas de manejo y prácticas que nos permitan promover el almacenamiento de carbono más que la emisión, por ejemplo, a través de la quema o del laboreo intensivo del suelo? Es lo que vamos a ver en esta presentación. Como señalaba anteriormente, nosotros podemos, por ejemplo, ver en esta lámina cómo varía el contenido de carbono en el suelo. Nosotros podemos estar en un punto de partida, que es una vegetación natural. Obviamente el hombre tuvo que cortar el bosque para poder establecer lugares por donde poder sembrar y cultivar. Esto generó al principio una descomposición tremenda de carbono, lo cual generó desde el estado originario una disminución en los contenidos de carbono. Llegó a tal punto donde el sistema se equilibró y donde el suelo llegó a estar en un equilibrio. ¿Qué significa estar en equilibrio? Que toda la cantidad de carbono que ingresaba al sistema era la misma que se descomponía a través de la emisión de CO2. Los microorganismos, todo lo que entraban, si entraba 10, los microorganismos descomponían 10. Ese es un estado de equilibrio. Cuando empezaron a producirse los sistemas de producción que eran más amigables con el ambiente, y nosotros empezamos a establecer prácticas que promueven más el incremento en el carbono, lo que nosotros estamos generando es aumentar las entradas de materia orgánica y disminuir la descomposición. Eso es lo que se busca hoy en día. Eso es lo que nosotros buscamos hoy en día. Prácticas que aumenten los inputs de carbono, como por ejemplo las ya nombradas, la incorporación de rastrojo, el uso de compost, como señalaba Sigrid anteriormente, o también la cero o mínima labranza. Todas estas prácticas nos permiten a nosotros que desde el estado originario nosotros podamos estar lo más cerca para que el suelo esté en un estado de equilibrio, pero siempre generando de que las entradas de materia orgánica en los suelos que están deficientes en carbono y materia orgánica sean mayores a las tasas de descomposición.
Esa es la forma en que nosotros vamos a poder almacenar o secuestrar carbono a largo plazo. Ahora, ¿qué determina el contenido de carbono en el suelo? Está establecido ya de que hay ciertas prácticas que generan un aumento o un incremento en el contenido de carbono. Si yo riego, produzco mayor cantidad de biomasa. Si la biomasa la incorporo en el suelo, puedo tener mayor entrada de materia orgánica. Las enmiendas orgánicas también, especialmente las enmiendas orgánicas que son estabilizadas. El incremento en la rotación de cultivo, la fertilización. ¿Qué es lo que van a ir generando? Mayores entradas de carbono, obviamente siempre considerando que en cada lugar y sitio específicos son condiciones específicas del lugar. Las temperaturas, las precipitaciones, las propiedades de cada suelo, química, física y microbiológica juegan un rol fundamental. Por lo tanto, esto no siempre es parejo para todos los lugares. Y obviamente prácticas que disminuyen la descomposición y la erosión es disminuir, por ejemplo, la labranza, incremento en la formación de los agregados, cuando nosotros, por ejemplo, estamos laboreando menos el suelo, y siempre tener el suelo cubierto, con cubiertas vegetales, los cultivos de cobertera, el dejar los residuos que se descompongan o se incorporen, generan también que este balance siempre sea positivo. Ahora, la pregunta es, ¿aumentar la incorporación o disminuir las pérdidas de carbono orgánico del suelo? Siempre es más eficiente aumentar los inputs o la entrada de carbono que disminuir la salida. Siempre eso es lo que nosotros buscamos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos adicionalmente? Es que nosotros emitamos menos CO2. Eso es lo que estamos haciendo, capturando carbono. El carbono se va al suelo, al medio ambiente a través del CO2. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer como flujo neto, de siempre priorizar las entradas y disminuir las salidas. Para eso, este flujo neto siempre tiene que ir en pos de generar prácticas que aumenten el secuestro o la tasa de almacenamiento de carbono en el suelo. Y obviamente, en la medida que el suelo tenga la capacidad, el tiempo de residencia siempre va a ser mayor. Pero siempre debemos tener en consideración que el tiempo de residencia también depende de las condiciones climáticas y de las propiedades del suelo. Como señalaba anteriormente, cuando nosotros tenemos un suelo en una condición muy degradada, lo que nosotros estamos haciendo es que el momento en que empezamos a generar prácticas que incrementan los contenidos de materia orgánica en el suelo, es aumentar las entradas o los inputs, siempre. Vamos a pasar por una fase exponencial hasta que en un momento el sistema se equilibra. Y lo que nosotros vamos a encontrar es que las tasas de entrada de materia orgánica y las tasas y las salidas a través de la emisión de CO2 se van a equilibrar. El suelo en ese momento va a estar en un estado de equilibrio, ¿ya? El suelo puede tener distintos estados de equilibrio. Y quienes repercuten directamente o quienes alteran estas tasas de equilibrio son los factores climáticos, como señalaba anteriormente, las prácticas agrícolas y también las precipitaciones, las condiciones climáticas. Siempre nosotros podemos ir navegando desde un estado de equilibrio al otro cuando nosotros podamos, por ejemplo, mejorar nuestras prácticas. ¿Cuál es la idea? Es que nosotros lleguemos ojalá a conseguir el suelo o almacenar carbono a un estado más natural. Sin embargo, debemos considerar que también el suelo, si bien tiene un alto potencial de almacenamiento de carbono, tiene un punto o un equilibrio en nivel donde el suelo ya no puede almacenar más carbono y eso se llama nivel de saturación. Ahora, ¿qué es lo que se ha descubierto? En concordancia con lo anterior, de que hay prácticas que literalmente sí establecen niveles de equilibrio que son mucho más bajos que los sistemas o las prácticas conservacionistas. Por ejemplo, ustedes pueden ver de que LT, considerando que es labranza tradicional, genera una capacidad de estabilización o capacidad de almacenamiento o de permanencia del carbono mucho más baja que si nosotros tuviéramos un sistema de labranza de cero labranza o mínima labranza. Por lo tanto, todo lo que ustedes ven en rojo es el delta, en el cual nosotros podríamos aumentar la capacidad de almacenamiento de carbono en el suelo solamente cambiando un sistema de labranza. Todo lo demás es ir incrementando en el caso de que el suelo pueda almacenar.
Por lo tanto, el máximo de carbono secuestrado con los incrementos de los aportes bajo un manejo determinado genera estos nuevos estados de equilibrio hacia hacia un mayor almacenamiento de carbono en el suelo. Pero debemos siempre considerar en qué suelo estamos y cuáles son las condiciones climáticas para que esto sea propicio. Ahora, ¿cómo se protege el carbono en el suelo? Nosotros tenemos tres formas de proteger el carbono. Perdón, hay tres tipos de carbono, para decirlo grosso modo, en el suelo. Uno es el carbono del suelo no protegido y que es fácilmente descomponible. O sea, es un carbono muy lábil que le llamamos nosotros, que en el suelo está y cuando llega, que pueden ser, por ejemplo, azúcares o moléculas de carbonadas muy fácilmente descomponibles, llega al suelo y los microorganismos lo descomponen y emiten este carbono al ambiente como CO2. En la medida que el carbono tenga un tiempo de residencia o de permanencia más largo en el suelo, vamos a encontrar un carbono físicamente protegido. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? El carbono físicamente protegido es el carbono que nosotros podemos encontrar dentro de los agregados del suelo o de los llamados vulgarmente terrones. Esos terrones son agregados donde ustedes pueden encontrar hifas de hongo, microorganismos, hongos, bacterias, materia orgánica, actuando la materia orgánica siempre como un pegamento. Eso es lo que nosotros encontramos. Por lo tanto, es más fácil, perdón, es mucho más difícil descomponer este carbono porque está protegido. Los microorganismos no pueden acceder físicamente a descomponer. Y es un carbono que generalmente está asociado también a los microagregados del suelo y asociado a las arcillas. Y podemos encontrar un carbono, por ejemplo, del suelo bioquímicamente protegido, que, por ejemplo, es difícil de descomponer y donde el tiempo de permanencia es mucho más largo. Por ejemplo, podemos encontrar los árboles. Ustedes se preguntarán por qué justamente un árbol se descompone tan lentamente, y eso es principalmente porque bioquímicamente la lignina y la celulosa tienen un tiempo de residencia generalmente mayor a 100 años. Por lo tanto, ese carbono es de larga permanencia en el suelo y es difícil de descomponer. Por lo tanto, usted tiene que tener considerado eso. Cuando nosotros llegamos a un estado de equilibrio, generalmente el carbono no protegido siempre va a ser mayormente respirado en el suelo. El carbono físicamente protegido y el bioquímicamente protegido, o el químicamente protegido, el que va a permanecer por mucho más tiempo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Como decíamos, la transferencia de CO2 atmosférico a lo que nosotros llamamos pools de alta estabilidad o reservorios de alta estabilidad, reservorios con alto tiempo de residencia en el suelo. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Generalmente que este carbono esté asociado en algunos tipos de suelo a las arcillas del suelo, porque permanece a largo plazo allí, o en el caso de nuestros suelos del sur de Chile, que esté formando parte de los complejos organominerales. Por lo tanto, es súper importante que ustedes entiendan eso. Los pools de alta estabilidad o los reservorios de alta estabilidad con alto tiempo de residencia generalmente están asociados a lo que está químicamente protegido. Algunos resultados de la investigación que nosotros hemos hecho en INIA en este aspecto de rastrojo, nosotros hemos tenido ensayos donde hemos visto cómo se comporta el suelo en agricultores que han incorporado rastrojo por 3 y por 10 años, y también hemos tenido ensayos en centros experimentales de INIA, donde hemos probado distintas cargas o tasas de incorporación de rastrojo para ver cómo el suelo reacciona a ello. Hemos visto, por ejemplo, de que hemos probado y hemos visto esto, cómo actúa la biomasa microbiana. Ustedes dirán, ¿y qué función tiene la biomasa microbiana del suelo? Anteriormente explicaba de que es súper importante de que el suelo, uno, actúa como reservorio de carbono, pero adicionalmente toda la materia orgánica que entra al suelo generalmente no es descompuesta, pero sí es trabajada por los microorganismos del suelo. Los microorganismos generan este equilibrio en el suelo y están encargados del ciclaje. Por lo tanto, es súper importante saber que cuando nosotros incorporamos materia orgánica, saber qué es lo que pasa con los microorganismos, cómo está actuando la vida. Y como el aumento de la materia orgánica siempre genera aumentos de la actividad microbiana y de la salud del suelo a nivel microbiológico, es lo que nosotros probamos. Nosotros probamos que hay aumentos cuando nosotros incorporamos rastrojo de las actividades microbianas, generalmente.
en la actividad beta-glucosidasa, que es una actividad enzimática que está netamente relacionada a la descomposición de residuos carbonados, a la fosfatasa. ¿Por qué? Porque en nuestros suelos, donde nosotros probamos estos ensayos, tenemos problemas de disponibilidad de fósforo y de la sulfatasa también, de otras enzimas que están encargadas de la descomposición de residuos que generalmente tienen azufre. Nosotros vimos que estas actividades en general aumentaban y que aumentaban obviamente en la medida que las tasas de incorporación eran mucho más altas y en ambos sitios donde llevaban 3 años, donde llevaban 10 años, aumentaban esto. Ahora, en azul tenemos la ureasa, que generalmente va disminuyendo y ustedes se preguntarán por qué. Nosotros debemos saber que es muy importante que cuando nosotros estamos incorporando rastrojos, estamos incorporando un residuo que tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta. Al tener una relación carbono-nitrógeno alta, significa de que los microorganismos necesitan un empuje para poder descomponer. Porque no se olviden ustedes de que los microorganismos, cuando descomponen, necesitan también sacar parte de esos nutrientes para su metabolismo y otro resto lo dejan disponible para el suelo. Pero ¿qué pasa con un residuo que tiene mucho carbono y poco nitrógeno? Es lo que generalmente uno produce o lo que se llama, por ejemplo, hambre de nitrógeno. Y eso es lo que se produce generalmente. Si ustedes, por ejemplo, hicieran estos ensayos y nosotros tuviéramos un suelo donde constantemente estamos aplicando algún residuo orgánico, que generalmente un compost puede ser un guano, lo más probable es que nosotros no veamos este hambre de nitrógeno. Y estos resultados serían distintos. Pero lo que nosotros estamos viendo son en campos que son de agricultores que generalmente hacen es una labranza tradicional, donde generalmente no hay incorporación de guano ni de rastrojo, sino que es solamente todo a través de fertilizantes de reacción química. También vimos qué es lo que pasa con el fósforo. Aumenta el fósforo con incorporación de rastrojo. O sea, estamos incorporando materia orgánica y también estamos incorporando nutrientes. Eso es lo que ustedes tienen que entender. También principalmente en el agricultor que incorporó 3 años, vimos que aumentaba tanto el fósforo como el azufre. Y el azufre es súper importante porque hay suelos del sur de Chile que están muy deficientes en este nutriente. Y también la suma de base. ¿Qué vimos en el agricultor generalmente que incorporaba ya 10 años de rastrojo? Vimos que aumentaba tanto el fósforo, el potasio, el azufre y el nitrógeno. A pesar de que estamos encontrándonos con decíamos anteriormente, que el residuo de paja de trigo generalmente incorpora una gran cantidad de residuos de carbono y que tiene bajo. Aún así, con el tiempo empezamos a ver de que todos los nutrientes que estamos generalmente agregando a través de la paja se pueden ver aumentados versus que nosotros quemáramos. ¿Y por qué ustedes se preguntarán eso? Porque generalmente uno de los nutrientes más volátiles cuando uno quema la paja es el nitrógeno y el potasio. Se van rápidamente. Es lo que uno puede perder. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la incorporación de rastrojo? En lo que nos compete en esta presentación, que aumenta el contenido de materia orgánica del suelo y esto se ve reflejado mucho en suelos que tienen bajos contenidos de materia orgánica, que tienen un grado de erosión importante o que tienen un nivel de degradación química. Aumenta el secuestro de carbono y disminuye la emisión de CO2 al ambiente. Eso es súper importante. Ese es el equilibrio que nosotros estamos buscando al ingresar más materia orgánica del suelo y disminuir las emisiones de CO2. Aumenta la retención de humedad del suelo, ya lo tiene que haber dicho la Sigrid, así como el compost. Cuando usted tiene más materia orgánica, el suelo, en condiciones de que hoy en día tenemos menos agua disponible y hay mayor temperatura, retiene más humedad. Y eso es mucho mejor para el suelo. Mejora la porosidad y la aireación del suelo, sí, porque la materia orgánica es como una esponja, absorbe, pero también es muy porosa. Por lo tanto, eso genera también un mejor hábitat para el crecimiento de las plantas. Aumento de los contenidos de fósforo y de potasio del suelo. Ya lo vimos en los resultados que mostramos anteriormente en los ensayos que teníamos a nivel de parcela y también con agricultores. Ahorro a largo plazo del costo de fertilizantes. Sí, porque, por ejemplo, en el caso del agricultor, que yo le mostré los resultados, ya el agricultor está gastando
menos dinero en la fertilización de fósforo y de potasio. Aumento de la actividad microbiana del suelo. Eso es súper importante. En la medida que nosotros tengamos un suelo más vivo, la actividad microbiana siempre va a ser mucho mejor. Mejor va a ser el ciclado de nutrientes. Alelopatía, sí, en algunos casos sí se produce esto, generalmente con los residuos, porque generan las competencias para que las malezas no vayan generando una competencia y no le vayan sacando los nutrientes a nuestro cultivo. Y obviamente generamos sistemas de producción mucho más sustentables en el tiempo, para tener un sistema de producción que esté más, em, que sea de más larga data. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Lo saqué de la FAO. Es lo que se está haciendo o lo que se llama en algunos países como agricultura climáticamente inteligente. Nosotros podemos abordar el tema del cambio climático desde dos puntos de vista: desde la mitigación y desde la adaptación. Ambas cosas se pueden hacer al mismo tiempo. La adaptación, ¿qué es lo que se está haciendo hoy día? Los programas de mejoramiento, por ejemplo, están sacando variedades de cultivos más adaptadas a resistir mayores temperaturas y a crecer en condiciones más eficientes de agua. Por lo tanto, hay un mejor manejo del suelo y del agua principalmente. Mejores prácticas, como la que estamos nosotros hoy en día discutiendo. Las prácticas, ¿cuáles son? Por ejemplo, la incorporación de rastrojo, el uso de enmiendas orgánicas, la agricultura regenerativa, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros generamos al hacer esta adaptación y al tener estas prácticas? Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual nos ayuda a combatir el cambio climático y a mitigarlo, incrementando el carbono del suelo. Eso es importante, que nosotros podemos hacer ambas cosas. Estamos generando variedades que se adaptan mejor para seguir produciendo alimentos, pero también estamos mitigando el cambio climático, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero con las prácticas que ya le he señalado. Este cuadro en general resumen todos los factores que afectan y las opciones que nosotros tenemos para secuestrar carbono. Por ejemplo, en cuanto al manejo del suelo, para evitar la erosión del suelo, podemos tener los cultivos de cobertura, siempre el suelo cubierto. Recuperar suelos, incorporando enmiendas, guanos, compost, para tener mejor aireación del suelo y mejorar la biota. Estamos generando prácticas de agricultura conservacionista. La agricultura conservacionista, por ejemplo, la cero labranza, la mínima labranza, la agricultura de precisión, son todas herramientas que nos permiten incrementar la productividad del suelo y disminuir la descomposición. El manejo del cultivo, generar rotaciones de cultivos, utilizar los residuos de cosecha, hacer sistemas de riego mucho más eficientes, disminuir la eliminación de los barbechos y manejar la fertilización, que es súper importante. Fertilizar solamente con lo que es necesario y no aplicar como lo que llamamos nosotros fertilización de lujo, donde nosotros decimos apliquémosle un poco más y total no va a pasar nada. ¿Qué es lo que generamos con esto? Un incremento en la productividad del suelo, disminución de la descomposición de la materia orgánica del suelo. ¿Para qué? Para secuestrar más carbono en el suelo, siempre que los aportes sean mayores que la descomposición. Y por otro lado, vemos cuáles son las prácticas que están afectando la descomposición o que aumentan la emisión de CO2 del ambiente. La labranza convencional, la erosión del suelo, el uso de barbechos químicos, el drenaje del suelo con arados profundos, la quema de rastrojos, el uso excesivo de fertilizantes. Por lo tanto, siempre nosotros debemos propender a la acumulación del carbono en el suelo, haciendo un uso y manejo racional y eficiente del recurso para que promovamos la mantención y la acumulación del carbono en el suelo. ¿Con qué información se cuenta hoy en Chile? Lamentablemente, nosotros somos un país que, a pesar de tener suelos que tienen un gran potencial de almacenamiento de carbono, como son los suelos volcánicos en el sur de Chile, tenemos muy poca información. Eh, Recientemente, en el año 2017 y ahora en el 2020, se generaron recién los primeros mapas de carbono del suelo. Y estos mapas de carbono del suelo buscaban determinar cuánto es el carbono que existe en los distintos sistemas productivos a lo largo de todo nuestro país. Esa es una iniciativa que estamos al debe y que nosotros debemos propender, generar información. ¿Cómo están los suelos?
pueden almacenar más materia orgánica, qué prácticas están relacionadas mejor al manejo o al incremento de la materia orgánica en el suelo más que la descomposición. Marcelo, cinco Bien, minutos. estoy terminando ya, no te preocupes. ¿Cuáles son los principales desafíos para conservar el suelo? Primero, generar una línea base para determinar el estado actual de los suelos. ¿Cuáles son sus propiedades químicas, físicas y microbiológicas del suelo? Definir índices de calidad. ¿Por qué? Porque eso nos permite una utilización más fácil de esta herramienta para cuidar el recurso. O sea, la materia orgánica como primer índice de calidad del suelo es sumamente importante establecerlo. Suelos con mayor cantidad de materia orgánica van a tener índices mucho mejores. Fomentar y apoyar las prácticas conservacionistas en el uso y manejo del suelo. Por ejemplo, la incorporación de rastrojos, el uso de enmiendas orgánicas, la prohibición, que pretendemos un día llegar a eso, de la quema de rastrojos y el uso de sistemas de labranza que tengan poco impacto en el suelo. ¿Y para qué? Para determinar el potencial de almacenamiento de carbono en el suelo. Como les señalaba anteriormente, existen distintos mapas y hay distintas investigaciones sueltas por aquí y por allá, pero ninguna se ha preocupado de decir, ¿saben qué? Este suelo tiene tanto carbono, este es el sistema o los manejos que se están asociando a este nivel de carbono, esto es lo que debemos cambiar. Tener ese dato para saber si es que nosotros podemos seguir almacenando y cuánto más podemos seguir almacenando para llevar a cabo este proceso. Y finalmente, ¿cuál es el consejo? Almacene más carbono, utilice sus rastrojos porque incrementa la seguridad alimentaria, adapta la agricultura al cambio climático y obviamente podemos adaptarnos y mitigar al mismo tiempo el cambio climático. Esa ha sido mi presentación, así que ojalá no haya sido un poco larga y latera, pero ojalá le haya gustado. Así que muchas gracias. Gracias, Marcelo. Al Mm, contrario, nada de extensa tu presentación, siempre mm, van a ser cortos estos tiempos para abordar mm. este tipo de temáticas y le damos nuevamente el pase a Fabiola, que nos va a comentar algunas preguntas que hicieron las personas que se conectaron para ti. Así que, Fabiola, cuéntanos, ¿qué preguntas tenemos para Marcelo? Muchas gracias, Marcelo. Excelente presentación, como siempre. Te comento, María José Pessoa pregunta, ¿qué alternativas existen para disminuir la emergencia de malezas sin aplicar herbicidas cuando se incorporan rastrojos de trigo? A ver, espérate, ¿qué alternativas existen para no utilizar Para disminuir herbicidas? la emergencia. Sí. A ver, primero que todo, hay muy poca investigación acerca de eso. ¿Ya? Una herramienta, por ejemplo, fundamental que nosotros hacemos generalmente es la rotación de cultivo. La rotación de cultivo es fundamental, uno, principalmente para el control de malezas y también para el control de enfermedades. Dos es lo que se está haciendo ahora es, por ejemplo, utilizar unas cortinas. Por ejemplo, hay un colega en Iña y Quilamapu, en Chillán, que está utilizando, por ejemplo, que él es malherbólogo, utilizando centeno, principalmente porque el centeno genera mucha alelopatía. Y lo que hace es colocar el centeno como de forma de, no recuerdo específicamente el nombre ahora, pero si Fabiola te acuerdas de eso, de ese nombre donde uno puede poner cultivos alternados. Eh, de cierta forma, poner, por ejemplo, un cultivo comercial. Asociación. Sí, una asociación. Por lo tanto, tú puedes poner, por ejemplo, trigo, centeno u otra variedad, y lo que genera, por ejemplo, el centeno es que es muy alelopático y es muy competitivo en relación a lo que son las malezas. Por lo tanto, una forma de controlar las malezas, por ejemplo, sin utilizar herbicidas, es una de ellas. Y la otra, obviamente, es la rotación de cultivo. Pero principalmente hoy en día, desgraciadamente, el principal aliado siguen siendo los herbicidas y el control químico, más que el control manual. Sí, efectivamente, muchas gracias, Marcelo. Michelle Figueroa consulta, respecto a los ensayos realizados, ¿qué orden de suelo era el sitio? ¿Lograron tener evidencia de saturación de carbono? Mira, nosotros no logramos tener evidencia de saturación. A ver, el primero que todos los tipos de suelos son suelos de origen volcánico, ¿ya? Uno, principalmente donde nosotros logramos tener mejores respuestas, fue en el suelo que está en el el centro experimental de Quilamapu, ¿ya? Que tiene ese suelo, si no me equivoco, es la serie de Guillín,
que tiene influencia volcánica, pero no tanto como la que nosotros tenemos, por ejemplo, en Yacarillánca, que es Vilcún, en el otro lugar donde se hizo. Ahora, sí lo que es cierto es que nosotros vamos a tener menores respuestas en los suelos que tienen mayores contenidos de materia orgánica versus los que tienen un déficit de saturación mucho más bajo. ¿Qué significa eso? Eso se ha probado también. Hay otros investigadores que trabajaron sobre este tema. Es que los suelos que tienen mayor respuesta generalmente son los suelos que tienen bajos contenidos de materia orgánica. Por ejemplo, los suelos más cercanos a la séptima región que tienen 2% de carbono, tú vas a encontrar respuestas mucho más rápidas y en relación a un suelo, por ejemplo, del sur que tiene 14, 15% de materia orgánica. Entonces, eso nosotros no logramos encontrar evidencia. Lo que sí nosotros logramos entender es que, de cierta forma, el reservorio que está asociado o que está donde el carbono está estabilizado químicamente, generalmente ese prácticamente ya tiene un nivel máximo, que son los complejos minerales en el caso de los suelos volcánicos. En los suelos no volcánicos generalmente uno encuentra que el nivel de saturación está asociado a la arcilla. Y efectivamente en esas arcillas, generalmente los suelos arcillosos más del norte, son los que nosotros tenemos mayor potencial. Por lo tanto, es difícil establecer, porque generalmente, si uno quisiera fácilmente lograr el nivel de saturación de un carbono, uno lo que tendría que hacer es incorporar, 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 incorporar. Pero lo que nosotros hemos visto hasta ahora, a través de las investigaciones, no solamente del instituto, sino que de las universidades, es que nosotros estamos alcanzando niveles, distintos niveles de equilibrio. ¿Y por qué? Porque generalmente vamos cambiando las prácticas de manejo. Las prácticas de manejo generalmente, porque el clima no lo podemos cambiar y porque las condiciones del suelo tampoco, pero sí las prácticas de manejo son las que van cambiando y van generando distintos niveles de equilibrio. Pero nosotros nunca hemos llegado a establecer niveles de saturación o a saturar un suelo. Eso es muy, muy difícil. Muchas gracias, Marcelo. Luisa Burto consulta, ¿la incorporación de rastrojos aumenta la materia orgánica? Sí, no, definitivamente sí. Y como señalaba anteriormente, la hace en mayor medida los suelos que están más pobres de materia orgánica. O sea, si tú tienes un suelo, por ejemplo, voy a referirme tal vez hay gente que no está conectada y no está viendo de otros países, en suelos, por ejemplo, que tenemos aquí, no sé, que aún tienes 1% de carbono o menos del 1% de carbono, y tú estás quemando el rastrojo teniendo en consideración de que ese suelo tiene un potencial de almacenar porque tiene bajo carbono, sería un sacrilegio hacerlo. Por lo tanto, esos suelos tienen mayores posibilidades de almacenar carbono a través de los rastrojos. Pero si a eso le sumamos también de que tú tienes la posibilidad de incorporar guanos o enmiendas que tengan relaciones carbono-nitrógeno más bajas, lo que vas a hacer es que el rastrojo se va a descomponer también mucho más rápido y va a empezar a generar un suelo mucho más rico microbiológicamente. Claudio, desde Frutillar, nos consulta. No me queda claro cuál es la mejor manera de integrar Mm. el rastrojo al suelo en consideración a que la roturación genera una serie de problemas como la erosión, liberación de CO2. Ya, Me, déjame me pedirle imagino que yo deje que compartir. Claudio, en relación a la roturación, se refiere a la incorporación con la maquinaria. Sí, pero ya, ahí hay algo súper importante de destacar. Sepan ustedes también de que nosotros siempre puse en el balance de que cuando uno almacena carbono, uno definitivamente no es que trate de evitar que todo el carbono se pierda. Siempre debemos propender a que el balance sea positivo. Si bien cuando tú incorporas el rastrojo, tú estás rompiendo el suelo, pero en suelos que tienen bajo contenido de materia orgánica, nuestro suelo lo que nosotros va a generar es que nosotros vamos a generar mayores ingresos de materia orgánica que la salida. Ese flujo neto es el que tiene que ser positivo, ¿ya? Y eso es lo que se va a ver generalmente en los suelos son, que son pobres en materia orgánica. Tal vez eso no lo vamos a ver en suelos que tienen mayores contenidos de materia orgánica, pero sí lo vamos a ver en suelos que son pobres. Siempre debemos propender a que el balance sea positivo. Nosotros por ningún lado, incorporando materia orgánica, si bien rompemos un poco la capa larga del suelo, pero que lo que nosotros también generamos es que el suelo, de cierta forma, disminuya la emisión de CO2 al ambiente, porque al ingresar materia orgánica, sea de cualquiera de sus formas, nosotros siempre va a haber una descomposición por parte de los microorganismos.
Perfecto. Juan José dice, ¿cuál es su opinión con respecto a la ganadería en el secuestro de carbón? Entre paréntesis, praderas permanentes, pastoreo conservacionista. A ver, bueno, hay un grupo de Iña Remegue en los fondos que está trabajando acerca de eso y ha logrado encontrar de que hay balances positivos generalmente. Todos los cultivos o los sistemas de producción donde no hay inversión de suelo y donde las praderas permanentes, tú estás sin romper el suelo 3 o 4 años, generan mayor acumulación de materia orgánica. ¿Y por qué? Porque resulta de que la materia orgánica de cierta forma está más procesada por los microorganismos, la que cae al suelo a través, por ejemplo, de las gramíneas y de las especies pratenses que los animales se alimentan de ellas. Por lo tanto, eso está comprobado, eso se ha hecho en seminarios en Osorno y se ha hecho esos balances, y generalmente es así. Y las prácticas conservacionistas lo que tú generalmente buscas es que las roturas de las praderas generalmente no sean tan a largo plazo, que tú no vayas rompiendo cada 2 o 3, sino que trates de tener la pradera por mucho más tiempo, 3, 4, 4 hasta 5 años, hasta regenerarla. Por lo tanto, esos sistemas, eso es lo que buscan, disminuir generalmente el uso de productos de síntesis química, favoreciendo otros productos, por ejemplo, que sí son biológicos y que pueden generar esto. Ahora, obviamente hay un balance también que yo no sé si la que hizo la pregunta se refiere a eso, de la emisión de metano. Eso es algo que nosotros debemos hacer. Pero cuando nosotros transformamos la cantidad de metano a 1000 equivalentes de CO2, encontramos que el balance sigue siendo positivo, que el suelo, jun- con el componente animal allí pastoreando, es, o sea, secuestra más o almacena más de lo que está emitiendo, ya sea a través de metano o CO2 por parte del suelo. Muchas gracias, Marcelo. Y por último, en honor al tiempo, Luis Aburto, que nos había consultado si es que al incorporar rastrojo aumentamos la materia orgánica, consulta, ¿ayuda también a bajar el porcentaje de aluminio al suelo? La materia orgánica. La incorporación de rastrojo. A ver, eso es un proceso netamente químico. A ver, cuando hay descomposición, ustedes sepan de que lo primero que se produce son ácidos fúlvicos. Los ácidos fúlvicos generalmente, como su nombre lo dice, bajan un poquito el pH. Pero después el suelo, generalmente, dependiendo del tipo de suelo, tiene algo que se llama capacidad tampón. La capacidad tampón es es la capacidad que tiene un suelo de resistirse a los cambios, ¿ya? Primero ocurre eso, pero después si tú te das cuenta, cuando yo mostré los resultados, la incorporación de rastrojos lo que va haciendo es aumentando la suma de bases. ¿Y qué es lo que genera la suma de bases? Es que nosotros tengamos más bases que favorecen el intercambio de nutrientes, como, como el potasio, como el sodio, como el calcio, como el magnesio, en relación al aluminio. Por lo tanto, el aluminio ya no es tan competitivo en relación a las otras bases de intercambio porque está en menor proporción. Y yo te podría decir que sí, que estamos incorporando suma de bases, por lo tanto, lo que nosotros hacemos es disminuir de cierta forma el aluminio que es fitotóxico para la planta. Muchas gracias, Marcelo, por todas tus respuestas y por la excelente presentación.